Muy buenas tardes, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a este conversatorio de Eje Sindical Constituyente, un programa más que realizamos todos los martes y los jueves a las 20 horas y que concita la atención tanto de candidatos y candidatas constituyentes como también de dirigentes sindicales y de organizaciones sociales que quieren hacer una propuesta distinta para este nuevo Chile que estamos empezando a pensar, a soñar, a reflexionar, a debatir y que ojalá llegue a buen puerto. Para eso, hoy día tenemos invitados muy especiales que voy a pasar a presentar de inmediato para que los vayan conociendo y vamos a dialogar, a conversar con ellos también. En primer lugar, quiero invitar a Pamela Espinosa, el distrito 26 de la región de los lagos, ahí específicamente en Puerto Montt. Pamela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar aquí, de poder participar en el debate de las ideas, en el crecimiento de las mismas ideas y proyectos que podamos tener en este camino a la constituyente. Así que feliz de estar acá. Perfecto. Bueno, hay que contarles a nuestros seguidores que Pamela es periodista, editora del diario El Agitador con J y presidenta regional, ¿no es cierto?, de la ANEF por los Lagos del Ministerio, ¿no es cierto?, de la Mujer y Equidad de Género. Así que vamos a invitar un poquito más cerca, ¿no es cierto?, en la región del Biobío. Ahí está Lorena Lobos Castro del distrito 20. Lorena, ¿cómo estás? Estás con tu teléfono, tu micrófono muteado. Ahí, perfecto. Sí, gracias Jaime. Muy bien, aquí desde Concepción en un día frío, pero muy contenta de estar y muy agradecida de la invitación y de saludar a Pamela también, compañera también de ANEF, en esta que hemos declarado como toda una aventura, que es muy distinta al mundo sindical, pero que lo asumimos como un desafío desde que partimos en esto. Así que era un gran deseo para los trabajadores y trabajadoras, sobre todo para la organización, el poder tener una constitución acorde a las necesidades hoy día de los trabajadores y trabajadoras. Así que muy contenta de la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, en cuarto lugar, y no menos importante, lo voy a decir lento para que suene bien y después no se enoje conmigo. Don Manuel Boldarski. ¿Está bien o no? Perfectamente. Ya, impecable. Él es de la región metropolitana, ¿no es cierto? Y tu distrito es. Tu distrito es. El 10. El 10. Perfecto. O sea, 10. Las comunas de La Granja, San Joaquín, Macul, Providencia, Ñuñoa y Santiago. Ya. Bueno, si salgo convencido de esta conversación contigo, capaz que vote por ti. Ahí vamos a ver si me logras convencer después de esta conversa. Eso. Bueno, Pamela, Lorena y Manuela, agradecerles a los tres que tengan este conversatorio, no solamente conmigo, lo tengan con quienes son nuestros seguidores y nuestras seguidoras también en las redes sociales, y que podamos tener ojalá un diálogo lo más abierto posible de parte de ustedes. Yo creo que lo primero que uno se pregunta, Pamela, es ¿qué gatilló? ¿Qué hizo sentido? ¿Qué te motivó para que fueras una candidata constituyente? Mira, la verdad es que este es un proyecto colectivo, tal como lo dice Lorena. Nosotros desde lo que significa la dirigencia sindical y con todas las limitaciones que aquello trae en lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la verdad es que siempre uno se siente que se mueve dentro de una caja de zapatos, con bastantes limitaciones que muchas veces tienen que ver con las arbitrariedades, pero que están avaladas sin duda por normativas que no permiten la equidad ni un avance en igualdad en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la relación de los hombres con las mujeres, etc. Entonces, en ese sentido, desde la Asamblea Regional de la ANEF, acá en la región de los lagos,
como también del Frente de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas, del cual yo también pertenezco, emerge la posibilidad y la alternativa de formar parte de este proceso de una manera mucho más activa, rompiendo un poco con la distancia que hasta ahora la Constitución del 80 nos ha señalado a los dirigentes, que nos ve como una amenaza para poder participar de procesos de elección en el ámbito más político. Sin duda un desafío importante, es una aventura, tal como lo dice la Lore, es una aventura estar en este camino porque es bastante ajeno a lo que nosotros realizamos, pero es la herramienta que necesitamos para instalar nosotros mismos, desde nuestras propias voces, de nuestros propios relatos, desde nuestras historias, desde nuestras ganadas y nuestras perdidas, el modelo de lo que nosotros queremos como normativa en los distintos ámbitos, la recuperación de derechos que hemos perdido, y por eso hoy estoy como representante de este proyecto colectivo en mi región. Y en el caso tuyo, Lorena, más allá de tu experiencia como dirigente, ¿no es cierto?, desde un organismo del Estado también, ¿qué hace sentido en ti para jugar esta aventura? Bueno, desde nosotros también soy parte de un proyecto que es colectivo, que representa 45 organizaciones de la región de Biobío que se conformaron a través de unidad social y que decidieron participar de este proceso ya no solo como electores y votantes, sino que activamente teniendo un candidato y una candidata en términos de paridad. Yo soy parte de Unidad Social, soy candidata a Unidad Social y soy candidata con Pavel Guíñez, que también es dirigente sindical de la FEMPRUS en Biobío. Y el llamado fue ese, de muchas organizaciones, a tener un representante dentro de la constituyente y a no dejar que otros nos representaran. Porque ha sido por décadas el sentirnos defraudados y cuando nuestros compromisos y nuestras necesidades se las pasamos a otros para que nos representen. En este caso quisimos tomar el protagonismo por la importancia que tiene la Constitución y también hicimos la apuesta de lograr unidad en la región. Unidad que no nos fue muy bien porque sabemos que hoy día hay demasiadas listas, hay demasiados candidatos que de repente son parte de las mismas ideas o de la misma raíz ideológica, pero que sin duda tienen diferencias y que esas diferencias ojalá queden de lado al momento de pensar en lo que tiene que ser esta Constitución. Ahora, para mí, yo siento esto como un desafío, como una aventura y como un compromiso. Mi domicilio político, ideológico, ético y moral son los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, creo que dentro de ese marco era muy importante participar y agradezco la oportunidad de participar en este proceso. Perfecto. Manuel, tú eres divulgador jurídico, una especie de oficio bastante poco conocido. Yo te preguntaba qué significaba aquello y tú decías que era como el rockstar de José Massa, digamos, en el mundo de la ciencia. Tú lo hacías en el orden jurídico y también eres viceactivista de humanos. Entonces, ¿cómo conjugas esto y cómo te pones en esta experiencia al servicio de los habitantes, ¿no es cierto?, de los ciudadanos y ciudadanas de estas comunas que tú representas, para, me imagino, golpear fuerte en la mesa cuando toque defender aquellos temas que han estado ausentes de la Constitución de Ortúzar y sus amigos. Sí, pues bueno, primero que todo saludar a Pamela y a Lorena, darle las gracias, darte las gracias, Jaime, por la invitación a esta transmisión. Me parece sumamente importante que hablemos sobre temas sindicales y que hablemos sobre temas laborales en un momento en el que nos encontramos haciendo historia en Chile. Efectivamente, yo profeso, o sea, tengo el honor de denominarme divulgador jurídico y la forma más simple que tengo de poder
de poder enseñarle a las personas de qué se trata ser divulgador jurídico, es utilizando el ejemplo del incombustible José Massa, a quien le mando un abrazo gigante, por supuesto, toda mi profunda admiración. Pero, como comentábamos antes de que iniciara la transmisión, lo que el profesor Massa hace con la ciencia es lo que yo busco hacer a través del derecho desde el año 2017, que es acercar los términos técnicos complejos a personas que no han tenido durante su vida instrucción jurídica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de, a través de este proceso de dinámicas lúdicas, de conversatorios y de distintas dinámicas, busco invitar a que los ciudadanos y las ciudadanas se empoderen de su rol, de la importancia que tiene el rol de ser un ciudadano informado hoy en Chile. Luego vino el despertar social, este 18 de octubre tremendo, que a todos nos dejó un poco patas para arriba, en el sentido de que todos sabíamos que iba a pasar, pero ninguno sabía cómo ni cómo enfrentarlo. Y desde esa lógica yo me puse mano a la obra desde lo que a mí mi profesión y mi juramento como abogado me dictan, que es el brindarle asistencia con lealtad y dignidad a todas las personas, asistencia jurídica, y desde el día 19 de octubre del 2019 es que comencé a salir a las calles durante las noches en horario de toque de queda a asistir a los detenidos y detenidas en las protestas. Desde ahí es que he venido desarrollando un trabajo colaborativo a través de distintas organizaciones, que como lo son el Colectivo de Difusión Jurídica, luego el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial. Entre medio, asumí la responsabilidad como director del área de operaciones de la viceactivista Ciclolumpen, que es una organización que surge un poco a causa del nombre que el intendente Guevara le da a los ciclistas que llegan a la casa del presidente Piñera en su oportunidad. Nosotros nos sentimos tan lumpen como todos los que estaban ahí manifestándose, así que hicimos uso del nombre y nos denominamos a sí mismos Ciclolumpen. Y entre medio también colaboro con la Coordinadora de Derechos Humanos de Providencia, que es el comité de base de la comuna de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y al mismo tiempo soy director ejecutivo de la Fundación Cultural Puente Lauquén, que se encarga de mantener el legado artístico, patrimonial y cultural del tesoro humano vivo de Enrique Molina Leiva. ¿Cómo lo hago todo? La verdad es que no lo sé. Lo hago con mucho cariño nomás. En el caso tuyo, Pamela, mira, a través de estos 25 conversatorios que hemos tenido desde que partimos ahí en diciembre, hay una sensación que ustedes me imagino que notan en la calle, que tiene que ver con el anhelo, el sueño de ciudadanas y ciudadanos, de por lo menos ese 80% que aprobó el cambio de constitución, pero me surge un ruido entre medio de este caminar que tiene que ver con las expectativas. ¿Qué pasa si no cumplimos, Pamela, las expectativas de las ciudadanas y los ciudadanos chilenos? Bueno, yo creo que lo que yo he visto al recorrer las calles de acá, de las comunas que conforman el distrito, al conversar con las personas, primero hay harto desconocimiento respecto al proceso que viene. Hay una profunda desconfianza respecto a quienes están manejando el proceso. Ahí se ve todo como una amenaza y una pérdida de la libertad y de nuestros derechos. Ahora, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de aplazar la elección, eso más que verlo como una forma de protegernos frente a la amenaza de la pandemia y del contagio, se ve más bien como la oportunidad de este gobierno de arrebatarnos la posibilidad de elegir a nuestras propias autoridades, nuestros representantes. Lo cual, claro, va generando distancia. Yo lo que observo más es que la gente siente una profunda rabia respecto a todo lo que pueda sentirse como parte de lo que fue nuestra historia durante estos últimos 30 años. Y eso no tiene solamente que ver con el gobierno actual, sino que también tiene que ver con las responsabilidades que han tenido los partidos de la exconcertación y de la nueva mayoría. Entonces,
todo eso arma un escenario que es bastante difícil. Es un escenario que yo celebro lo que dice Manuel, porque en estos momentos lo que más se necesita urgentemente es avanzar en la educación de nuestros compañeros y compañeras, de la ciudadanía, porque tantos años en donde hemos estado en un proceso que es de una participación, de un juego de participación, en donde nos hicieron creer que efectivamente participábamos, pero eso no era así. Entonces, hoy la distancia que toda la ciudadanía y sentimos respecto a la clase política tiene mucho que ver con eso, con una decepción respecto a nuestros intereses que nunca se vieron concretados en una política pública, en una normativa. Nuestros anhelos se visualizaban solamente en la calle, pero no se concretaron en ninguno de los poderes del Estado. No se concretaron en el Parlamento y fueron ellos mismos quienes nos dieron la espalda y aún lo sigue sucediendo. No se vio en las políticas públicas y eso nosotros lo podemos ver como trabajadoras del Estado con Lorena, que muchas veces la política pública no tenía absolutamente nada que ver con el termómetro que se marcaba en las instituciones y hoy día lo seguimos viendo. Por lo cual, creo que este proceso, y eso es lo que nosotros acá apostamos, no tiene solo que ver con las grandes ideas que uno pudiera tener para inscribir en la nueva Constitución, sino que a mí me parece fundamental lo que va a ser el acuerdo del reglamento de los constituyentes y además la defensa. Aquí estamos hablando de un debate de un debate de ideas que son tan profundas, que tienen que ver con este modelo que beneficia a una clase política, a unos poquitos, que sin duda no van a querer cambiar las cosas de como están. Es tan así que nosotros acá teníamos un intendente que estuvo siempre por el rechazo, pero hoy es candidato a la constituyente. Y eso tiene que ver con que lo que ellos pretenden es mantener las cosas tal cual están. Y lo peor que nos podría suceder es que el día cuando terminemos de armar esta nueva constitución, entre todas las diversidades y las voces, sintamos que en definitiva estas personas que pretenden mantener las cosas tal cual están, lo lograron. Y para eso se necesita coraje y valentía y lealtad con el mandato del pueblo para poder mantener e instalar nuestras necesidades ahí. No se necesitan solamente que nosotros acá les digamos grandes ideas, digamos, no, queremos un Estado social, fin al Estado subsidiario, sino que también la gente tiene que ver a quién obedece ese candidato o candidata. ¿Quién es su Pepe Grillo que le habla aquí en la oreja? ¿Es el pueblo, es la ciudadanía o es mi padrino, mi madrina, mi primo que actualmente goza de los privilegios de este modelo? Y eso es una amenaza constante. ¿Te fijas? Son varios los elementos que tenemos como amenazas en este proceso y que también está tan en nosotros poder identificarlos y poder aislarlos para poder tener de verdad un proceso constituyente diverso y leal. Lorena, ¿será esta una constitución en la medida de lo posible? Yo espero que no. Y por eso estamos acá. Yo creo que la gente como nosotros está acá no para tener una constitución en la medida de lo posible, sino que para generar un nuevo pacto social, que es el que Chile está esperando a partir de esta nueva constitución. Creo que hay que caracterizar el periodo y leer muy bien a los actores. Hoy día tenemos un grupo pequeño de personas que se resiste a cambiar el modelo, que se resiste a perder sus privilegios y es un segmento que hoy día decide sobre los cambios y que pretende conservar ese modelo de privilegios. Y hay otra gran parte de la ciudadanía que sí está de acuerdo en cambiar las cosas y que eso tiene que ver no con una definición ideológica, sino con una definición de sus necesidades. Porque hoy día básicamente tenemos a un ciudadano que está ahogado en sus deudas, ahogado en la incertidumbre. Cualquier persona que hoy día tiene un trabajo tiene miedo de perderlo. Cualquier persona que hoy día tiene
tiene salud o está sana, digamos, tiene miedo a enfermarse por no poder costear esa enfermedad. Las personas tienen miedo a jubilar porque jubilando no van a tener los recursos necesarios para subsistir. Las personas tienen miedo a tener hijos porque no van a tener suficiente dinero para pagar un colegio y para pagar lo que necesita y cubrir las necesidades de un hijo o de una hija. Las personas tienen miedo hoy día de vivir, porque finalmente lo que estamos haciendo es sobrevivir sobre la base de un tremendo segmento de personas que viven en sus privilegios y que pretende sostener esos privilegios a costa de lo que sea. Yo creo que hoy día estamos en un punto de inflexión. Hay algo que se resiste a morir. Esta Constitución del 80 y este modelo de sociedad, de país, se resiste a morir. Y por otro lado, estamos experimentando la posibilidad de que nazca un nuevo modelo que sea equitativo, que nos dé dignidad, que tenga impresa la voz de la ciudadanía, en la que nuevamente se puedan encontrar los representantes y los representados, porque hoy día los representantes no representan a nadie y son muy pocos los que tienen contacto con la ciudadanía, y eso es a partir de esta Constitución, de una Constitución que está caduca, que es cruel, que es sectaria y que tiene que morir, y que hemos pasado décadas los trabajadores, la ciudadanía tratando de matarla. Y hoy día fue finalmente la ciudadanía la que la sepultó. Pero todavía hay partes de Chile que quieren sostenerla, porque quieren sostener sus privilegios. Esa comisión Ortúzar fue hecha para sostener privilegios de muchas personas hoy día, de un grupo pequeño de personas que todavía en este país tiene el poder para sostener a esta Constitución. Entonces, no podemos transformar la constituyente en una comisión Ortúzar más grande, legitimar una comisión Ortúzar porque va a ser democrática y finalmente generar un modelo de constitución que no resuelva los problemas. Eso no lo podemos permitir, y eso es responsabilidad de las personas que hoy día votan, de informarse, de estar al tanto de quiénes los van a representar y de, por supuesto, ir a votar. Manuel, en el mundo de los derechos humanos que tú citas, y esta sistemática del Estado a través de un cuerpo policial, pero con un eje político, obviamente, ideológico, hay un grupo que está como en el patio trasero, ha estado permanentemente en el patio trasero de nuestro país, que son las niñas y niños de este país, y que han sufrido no solo con esta violencia a través de las familias, ¿no es cierto?, sino que también a través de esta pandemia que se ha preocupado poco de la salud mental. En este sentido, dado que los niños no votan y que al mundo político no le interesa, porque como no votan, no salen a las grandes alamedas a protestar, entonces obviamente son invisibilizados socialmente, culturalmente, económicamente. Desde esa perspectiva, a tu juicio, ¿cómo se debieran defender o poner en la nueva Constitución una verdadera defensa de los derechos, desde el derecho a la vida, a existir, a la educación, a la cultura, a la salud, para las niñas y niños del territorio chileno? Y digo del territorio chileno porque también están los niños migrantes, que también tienen los mismos derechos que los niños chilenos y las niñas chilenas. Qué buena pregunta, Jaime. Creo que yo la complementaría con esta necesidad de que la República de Chile gire en torno a un adultocentrismo que está bastante ya pasado de moda. Creo que The Light Lab, este colectivo de arte que proyecta sobre los edificios, nos mostró hace algunos días atrás el terrible número de 1.832 niños que han desaparecido del Sename. 1.832 personas han desaparecido de manos de la protección del Estado.
Y no puedo sino comenzar a responder tu pregunta mencionando esto porque a mí me retumba en la cabeza. No, no va por la... O sea, no existe explicación alguna que nos permita entender qué pasó con 1.832 vidas que estaban a cargo de centros del Sename, que estaban a cargo del Estado de Chile y que hoy día no están. No sabemos dónde están, no sabemos siquiera si están con vida y lo peor de todo, seguimos teniendo instituciones que criminalizan a los adolescentes, a los niños, niñas y adolescentes. Si hablamos de, lo voy a decir muy burdamente y me disculpo por esto, pero cuando hablamos en la tele del Cizarro y no hablamos de un muchacho que se llamaba Cristóbal, que tuvo una infancia atroz, en las distintas etapas que ha tenido su vida hasta este momento y solo los indicamos con el dedo en el momento en el que hablamos sobre sus fechorías, me parece que estamos ante una sociedad enferma. Y enferma no solo desde el plano de cómo trata a los niños, niñas, niñes y adolescentes, sino que también de cómo permite que niños, o sea, que adolescentes en realidad puedan participar en política. Desde mi... Bueno, con estos dos comentarios creo que te habrás dado cuenta que mi opinión es bastante crítica frente al modelo de Estado que tenemos, de una democracia protegida, de cierta manera que nos hacen creer que tienen que estar las Fuerzas Armadas protegiendo la democracia cuando en realidad como ciudadanas y ciudadanos no necesitamos la protección de nadie más que del acuerdo al cual nosotros podamos llegar, el acuerdo que podamos suscribir como ciudadanas y ciudadanos habitantes de este país. No hablaría solo de los nacionales porque justamente, como bien comentaste, dejaría fuera a la tremenda población migrante que existe hoy en Chile. Y desde esta perspectiva, yo quisiera hacer algunos alcances. Creo que la próxima constitución debe contemplar el voto obligatorio. Y particularmente, ¿y por qué tiene que, o sea, y por qué hablo sobre esto ahora? Porque creo que ese voto obligatorio debe iniciar en niños, en adolescentes de 14 años hacia arriba. Creo que la medida en la que podamos tener no solo a adolescentes criminalizados con una ley de responsabilidad penal que les permite, o sea, que le permite al Estado pasar por encima de su libertad, pese a que no hizo nada para evitar todos los traumas que llevaron a ese muchacho, a esa muchacha, a ese adolescente, a cumplir con los actos antisociales que pueden haber identificado, al mismo tiempo no hemos hecho nada por revertirlo. Y revertirlo, desde mi punto de vista, creo que puede ser el punto de partida, la posibilidad de que les demos voz y les demos voto. Porque mientras más ciudadanas y más ciudadanos tengamos, mejor democracia vamos a tener. Pamela, tú trabajas además en un ministerio que pone en el centro, ¿no es cierto?, de la fuerza nacional a las mujeres. Y si bien en términos estadísticos hay una cierta paridad, no es mucha la diferencia entre hombres y mujeres en nuestro país, ciertamente que en el mundo laboral, en el mundo educativo, en el mundo cultural, se nos fue la Pamela. Ya, voy a pasar a la siguiente pregunta, Lorena. Se le cayó el internet. El mundo de la sindicalización, Lorena. ¿Por qué las ciudadanas y ciudadanos tienen tanta distancia, tan baja credibilidad con el tema del sindicalismo? Pamela, voy a volver al tiro con tu pregunta, ya que estoy con la Lorena acá. ¿Cuál es tu percepción, además, como dirigente? Yo creo que la dictadura hizo lo suyo respecto del poner en un sitial en el que el sindicalismo no era necesario. De partida, cuando negociamos, por ejemplo, la mesa del sector público, los beneficios de esas negociaciones se los llevan los asociados y los no asociados. Y partiendo desde ahí, creo que hay un tremendo desequilibrio hoy día
y entre lo que debe ser o cómo se debe construir el sindicalismo y cómo en definitiva estamos sujetos por una coraza legal a construirlo. También creo que es parte del trabajo ideológico que ha hecho por muchos años el denostar el sindicalismo, porque el trabajador organizado es el trabajador que tiene poder sobre su empleador, y desorganizarlo es una manera de darle mayor poder al empresario. La fuerza del trabajador y la riqueza del trabajador es su trabajo, lo decía nuestro fundador, y la presión que puede ejercer sobre el equilibrio que se produce entre el sindicalismo o el sindicato y el trabajador lo hacen sus dirigentes. Eso equipara la acción de fuerza y equipara la forma de relación entre los trabajadores y el empleador, sea cual sea ese empleador. Cuando un trabajador reconoce la riqueza y el poder de su trabajo, es cuando puede y debe exigir lo que le corresponde. Y eso necesariamente lo hace organizado. Hoy día tener un trabajador desorganizado es tener a un trabajador solo, aislado. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el teletrabajo hoy en día. Lo vemos, lo hemos evidenciado y lo vivimos. Tenemos a un trabajador aislado, solo, que no es capaz de defender sus derechos y que no es capaz de evidenciar la vulneración de los derechos frente a su empleador, que no tiene o que está en la más absoluta indefensión y que no tiene nadie que abogue por esos derechos. Porque hoy día básicamente se nos ha convencido de que el individualismo nos puede llevar a buenas cosas, y eso es una falsedad. El trabajador siempre va a tener mejores posibilidades de exigir sus derechos cuando está organizado. ¿Y por qué se hace esa crítica? Porque es conveniente para los grupos de poder, en este caso para los empleadores, denostar al trabajador cuando se organiza, o denostar al sindicato y decir que no sirve para nada, porque en definitiva es lo que le conviene al que ejerce el poder. Ahora, sin duda yo creo que esa mirada va a cambiar cuando también la ley cambie y que finalmente los beneficios de una acción y de un trabajador organizado, de un trabajador que se organiza, sean para quienes están organizados y no para todo el mundo. Cuestión que va a ser fundamental respecto de quién se va a organizar y quién no se va a organizar, y quién va a preferir estar organizado, quién va a preferir estar aislado y solo. Yo creo que eso también es una misión que tenemos hoy día, pero que estamos por la ley y por cómo está diseñada esta Constitución amarrados para no poder cumplirla. Yo creo que, por ejemplo, nosotros, los trabajadores públicos, y las cosas que conseguimos y el nivel de trato, que no es el óptimo, por cierto, que tenemos hoy día, es fruto de esa organización. Es fruto de que estamos organizados y que tenemos asociaciones que son potentes hoy día, y que si no existieran, seríamos mucho más vulnerados. Sí, bueno, al año 73 existía alrededor de un 38% de sindicalización en el país. Hoy día no es mayor del 13%, y del cual el 80% tiene que ver con los sindicatos mineros. Entonces ahí también hay una deuda histórica del mundo sindical, y de alguna manera se explica a través de lo que tú dices, Lorena. Exacto, Jaime, y ahí tú puedes visualizar, cuando miramos con envidia la negociación de los sindicatos mineros, bueno, eso es fruto de que esos trabajadores están organizados. Y si tenemos una baja sindicalización y una alta vulneración de derechos, yo creo que sobran las explicaciones. Y eso es lo que ocurre hoy día. O sea, hoy día la Dirección del Trabajo básicamente no da abasto para fiscalizar la cantidad de vulneración que hay de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, más en la condición de teletrabajo, en la condición de teletrabajo privado y en la condición de teletrabajo remoto en el caso de los trabajadores públicos. Así es, así es. Bueno, nosotros acabamos de terminar la semana pasada
un seminario que fue abierto, ojo, fue abierto sobre el teletrabajo, ¿no es cierto? O el trabajo, y donde tanto el mundo privado como el mundo del Estado tiene una deuda increíble desde reinstalar un espacio distinto, que es el espacio oficina en tu casa, interviniendo un espacio de ocio, de recreación, un espacio familiar, hasta las herramientas donde tienes que pagarte el internet, donde tienes que pagarte una serie de servicios, digamos, que no están considerados, y donde el Estado ha ahorrado, igual que las empresas, también. ¿Qué pasa con las horas extras? Bueno, es todo un temazo el tema del teletrabajo, y sobre el cual el Estado chileno no ha hecho nada, absolutamente nada, ni desde al interior de sus propias reparticiones, ni tampoco en la fiscalización de las empresas, porque no hay una legislación que además lo apoye. Así de simple. Entonces, frente a eso, la negociación colectiva es un elemento tremendamente importante para sentarse a la mesa, golpear fuerte y ver las responsabilidades que esto. ¿Qué pasa con los accidentes de trabajo también en el teletrabajo? ¿Cómo se cubren? Etcétera. Hay un temas ahí que están, para variar, en un sistema neoliberal que es más que un sistema económico, es un sistema ideológico, impuesto tal como decía. Pamela, queremos volver a ti y te preguntaba respecto a esta brecha que hay, no solo en los sueldos entre hombres y mujeres, sino en las oportunidades y en los espacios de representación que tienen hoy día las mujeres. ¿Es uno de los temas que tú pretendes hacer sonar fuerte en la mesa constituyente? Sí, claro que sí. Antes de contestar tu pregunta, Jaime, no quiero perder la oportunidad de señalar de que, por ejemplo, yo vivo en un sector rural. Yo no vivo en Puerto Montt, en la ciudad, vivo en un sector rural. Y nosotros, las personas que vivimos fuera de los radios urbanos, tenemos esta tremenda inequidad en materia de conectividad. Y hoy día, que se hace fundamental para la educación, que se hace fundamental para una serie hasta para los permisos, para todo, el mundo rural no se ve. Porque nosotros tenemos una sociedad en donde solamente se basa pareciera que solo importara a las personas que viven en los centros urbanos, en desmedro de quienes habitamos los centros o las comunidades rurales. Por lo cual a mí me parece que también es de suma urgencia revisar aquello, porque yo no soy la única persona que está acá viven muchos niños, niñas que los veo de que pierden clases, profesores, trabajadores que no se pueden conectar precisamente por esto, y además porque las grandes empresas como Entel, como Movistar, como WOM, poco y nada les importa la conectividad de quienes viven fuera de los centros urbanos. Yo también quería mencionar lo que es un tema importantísimo de lo que está sucediendo, y es una realidad que se está viviendo en un porcentaje no menor de personas que viven en los sectores rurales. Y pasando a la otra pregunta, por supuesto que sí, que es un eje fundamental. A mí me parece que actualmente, claro, se señala de que se recuerda el tema de la igualdad, pero es una igualdad formal, no es una igualdad material. Y eso lo podemos ver en el abandono de una serie de temas que podrían significar una efectiva equidad, un efectivo trabajo en materia de las diversas autonomías para las mujeres. Y eso nosotros en realidad no lo vemos. Y fíjate que eso ha sido tan así que en el último estudio que tiró la CEPAL señala que, por ejemplo, en materia de la autonomía económica de las mujeres se retrocedió 10 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros hace algunos meses atrás, antes de la pandemia, celebrábamos o decíamos, bueno, vamos avanzando, se van concretando ciertas reivindicaciones de derechos para las mujeres, y hoy tenemos esto, porque quienes han pagado el mayor costo en materia de la crisis laboral, eso tiene rostro de mujer. ¿Y sabe por qué tiene rostro de mujer? Porque acá, por tener cifras de empleo importantes para el gobierno, por erradicar el desempleo, etcétera, por erradicar la feminización de la pobreza, se comenzó con esta solución que era el emprendimiento femenino. Y el emprendimiento femenino es precarización laboral para las mujeres. Y la invisibilización constante del mundo del trabajo al interior del hogar.
porque al parecer cuando se habla de trabajo, el trabajo solamente vale de la puerta para afuera, pero resulta que el trabajo que se realiza al interior del hogar, que en su gran mayoría lo realizan las mujeres, no se visualiza. Y es tanto así que la Fundación Sol también hace poco tiró una encuesta en donde las mujeres, fíjate, ocupan 41 horas semanales, 41 horas semanales en trabajo al interior del hogar, que tampoco, que no tienen, no se visibiliza ni menos se valora. Por lo cual la gran mayoría de las mujeres no tienen tiempo para el ocio. Hay una pobreza allí en materia de tiempo disponible para uno mismo. Y el tema que señalaba la Lorena del trabajo remoto ha generado aún más la sobrecarga de las mujeres. La doble presencia ahora es un tema de salud mental. El realizar dobles, triples jornadas, el tener diversos roles y estar constantemente sometidas a una evaluación ha generado primero el empobrecimiento de un grupo importante de mujeres. Por eso yo creo que es fundamental el ingreso básico universal para todos los residentes de nuestro territorio. Me parece que es la única manera de poder concretar la corresponsabilidad de tareas al interior del hogar. Uh-huh. Y sumado a eso, en materia de lo que significa la participación en el ámbito político, en los cargos de representación, por supuesto que las brechas son gigantes. Este tema de la paridad, yo no me canso de decirlo, que la paridad con la que partimos para esta nueva constitución es el primer paso, pero no asegura una constitución que en definitiva recoja las necesidades de las mujeres y de todas las comunidades y grupos humanos que han estado al margen de la normativa, que han sido las mujeres, que han sido la diversidad sexual, la disidencia, que han sido los migrantes, que han sido los pueblos originarios. Por lo cual, a mí me parece que no nos podemos conformar solamente con la paridad, porque esto no tiene que ver con un tema de ovarios, esto tiene que ver con una conciencia respecto a la necesidad urgente de responder a las demandas de los movimientos de mujeres, de los grupos feministas, a responder a la enorme e histórica deuda que se tiene con el 50 y un poco más de por ciento de la población de nuestro país. Perfecto. Manuel, uno de los temas transversales que hemos ido conversando en este diálogo fecundo, y también aprovechamos de agradecer a quienes están participando activamente a través del chat también, sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, todo vale, todo da fuerza en el fondo. Manuel, uno de los temas olvidados en esto que nuestro Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, señala como una no dictadura, sino como una tiranía, ¿no es cierto?, cívico-militar, fue plantear, ausentar, el tema de la huelga. Y en especial porque además el tema de la huelga no está dado para el sector público. Los trabajadores del Estado no pueden ejercer ese derecho universal que hoy día todo país civilizado debiera tener. ¿Cuál es tu percepción respecto a lo que debiera estar sí o sí entonces en esta materia en la próxima Constitución? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta, Jaime! No puedo sino complementar lo que señalaba Lorena, particularmente en 3 aspectos. Creo que la inspección del trabajo es un tercio de lo que debería ser una autoridad fiscalizadora del ejercicio de los derechos que tienen los trabajadores. En tamaño, creo que la Inspección del Trabajo de Chile hoy es un tercio de lo que debería ser para cubrir la totalidad de necesidades que tenemos los y las trabajadores en el ejercicio de nuestras funciones. En segundo lugar, creo que existen derechos en Chile que están sobreregulados, particularmente el derecho a la negociación colectiva. Mencionaría el derecho a la huelga, pero no está particularmente mencionado en la Constitución, pero como está mencionado en el Código del Trabajo como un derecho colectivo de los y las trabajadores, también considero que está sobreregulado, y esa sobreregulación obliga a que sea inviable. O sea,
lo vuelve inviable como consecuencia. Y en tercer lugar, creo que los tribunales de justicia también están aquí un poco con la nota al debe. Creo que no existe la cantidad de tribunales necesaria para que la reforma procesal laboral que tuvo Chile hace años atrás hubiera sido de una efectividad suficiente que permitiera que quienes somos auxiliares de la Administración de Justicia, que somos los facilitadores de lograr, de esperar lograr justicia, lo podamos hacer. Y hoy día, lamentablemente, hemos vuelto a costumbres poco felices como las que estaban antes de la existencia de la reforma procesal laboral, con juicios que se pueden demorar fácilmente 2 años, en los cuales hay trabajadores que están esperando su finiquito durante 2 años y no tienen cómo lograr reabastecer a su familia durante ese periodo de tiempo y no pueden encontrar trabajo porque se ha vuelto costumbre presentar el finiquito anterior y a veces el finiquito anterior dice mentiras y hay que decirlo con sus palabras. Los empleadores, hay algunos empleadores inescrupulosos que ponen mentiras en el finiquito y eso no saben el daño que le causa al trabajador o a la trabajadora. Habiendo hecho esos 3 alcances, porque por supuesto comparto lo que señalaba Lorena, particularmente con respecto al derecho a huelga, creo que es un derecho que emana de la naturaleza de la persona. Chile, como república democrática, suscribe los acuerdos, los convenios que vienen de la Organización Internacional del Trabajo, y desde esa perspectiva, todos los convenios que emanan de esta organización internacional deberían tener rango de Tratado Internacional de Derechos Humanos, desde el punto de vista de lo que señala. Usted me avisa si me estoy poniendo muy técnico, pero el segundo párrafo del artículo 5 de la Constitución actual señala que los límites al ejercicio de la soberanía son los tratados que hablan sobre la esencia de la persona. No lo dice así textualmente, me voy a corregir más adelante. Desde esta perspectiva, es decir, de la interpretación pro humano, pro persona, debería estar incluido el derecho a huelga como una facultad inherente al ejercicio de ser trabajador, al hecho de estar sujeto a un vínculo de subordinación y dependencia con la persona. Y hoy no ocurre. Creo que la huelga es un derecho de rango constitucional. Creo que la huelga es un derecho que emana de la naturaleza de las organizaciones sindicales. Y cuando hablo de las organizaciones sindicales, hablo en el sentido más amplio de la palabra. Creo que hoy día existen varios regímenes de trabajo y cuál de todos es más ingrato con el trabajo que desarrollamos los y las trabajadoras. Los funcionarios públicos tienen un régimen, pero tienen varios otros derechos que no pueden ejercer. Y no se explica por qué. Existen los trabajadores a contrata que se mantienen durante años al servicio del Estado y que no saben en diciembre, luego de haber trabajado 5 años hacia atrás, no saben si acaso el próximo año van a seguir trabajando. ¿Hay trabajadores a honorarios hoy día en la administración del Estado? Sí, los hay. Y están mucho más precarizados que los anteriores. Existen los trabajadores que son empleados de aplicaciones como Uber, como Rappi, como varias otras, no es necesario ni siquiera hacerles propaganda. Existen un montón de aplicaciones que exigen horario y cumplimiento de objetivos y metas a trabajadores. Y desde esa perspectiva tenemos tantos mecanismos por medio de los cuales otorgar trabajo y son todos tan malos que creo que la huelga no se vuelve una facultad, se vuelve una necesidad. Y dicho, y volviendo al inicio, desde la perspectiva de lo que señalaba este artículo 5, creo que la huelga debería ser considerada un derecho que se incluya dentro del catálogo de derechos que contemple la próxima Constitución como el derecho que tienen los y las trabajadores organizados a detener las operaciones de una empresa con la finalidad de exigirle a su empleador que encuentren un acuerdo que satisfaga a ambas partes y no que se haga lo que dice uno o lo que hace la otra. Lorena, en estos minutos finales de nuestro programa, me gustaría en esta suma que me imagino que tiene que ver con el grupo que a ustedes los promueve y les dice, les da el espaldarazo, ¿no es cierto? Le dice, oye, yo quisiera que tú nos representaras, más todo lo que ustedes han encontrado en la calle, en estos recorridos, en estos pocos recorridos que se pueden hacer con la cuarentena, además con tanta cláusula. Y eso me hace pensar también
Perdónenme, emulando a nuestro humorista nacional, ¿no es cierto? Es bastante sospechosa la weá, pero esta cuestión de hacer la elección en 2 días y cuidar los votos en la noche, no sé, puede que yo esté viendo demasiada ciencia ficción, pero esto de hacer elección en 2 días, que estén ahí toda la noche resguardados por nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros, no lo sé. Pero bueno, en estos minutos finales, es una digregación que acabo de tener. Lorena, en estos minutos finales, me gustaría saber, y que además nuestros seguidores y seguidoras lo puedan escuchar y ver, ¿cuál es tu propuesta fuerte que tú sí o sí vas a poner sobre la mesa de la constituyente si logra ser elegida, que yo espero que así sea también, ya por tu convicción y por lo que yo he escuchado ahora, que sí tienen que estar en la Constitución, no pueden dejar de estar en la nueva Constitución? ¿Cuál es tu propuesta? Gracias, Jaime, y no puedo dejar de decir algo respecto de lo que tú señalas. Es bien sospechoso esto, aparte de lo que está ocurriendo, de la situación en la que estamos, al menos en Concepción, que es dramática, y que por otro lado, por ejemplo, hoy día tuvimos la noticia, y un saludo para mis compañeras de la AJUNJI, que están anunciando movilizaciones a propósito de que pretenden abrirse los jardines infantiles en fase 2, con el riesgo de salud y vida para los niños y niñas, sus familias y las trabajadoras, por supuesto, de los jardines. O sea, los jardines no son un mall, los jardines no son supermercados. Entonces, no se entiende que hoy día se abuse de la credibilidad de las personas sobre una enfermedad que mata. Yo lo viví como experiencia personal y esta enfermedad existe y mata para los que todavía no creen en aquello. Entonces no puedo dejar de hacer ese paréntesis porque me parece que es tremendamente irresponsable que hoy día no se cuide a la infancia, que no se cuide a los trabajadores, que no se cuide a sus familias y que se pretenda avanzar en una normalidad que hoy día no existe y que tampoco existe respecto de la vacuna, porque falta mucho para lograr esa inmunidad respecto de la vacuna. Quería decir eso. Respecto de mis propuestas, Jaime, mira, más que mis propuestas, porque hay que, y desde la perspectiva que nosotros planteamos estas candidaturas, no existen mis propuestas, existen propuestas que van de la mano de un trabajo que debe ser colectivo. Yo creo que el gran desafío de los constituyentes hoy día es construir participación y que desde esa participación nazcan las propuestas del Chile que despertó, del Chile que se cansó de la falta de justicia, de la falta de dignidad, del Chile que se cansó de las promesas y de los engaños, del Chile que se cansó, ¿cierto?, de los abusos, del Chile que está harto de las injusticias y de la corrupción, del Chile que requiere y quiere plena participación, del Chile que quiere y requiere una nueva constitución sin letras chicas, sin la componente política, sin la cocina. Para los que estamos en unidad social y para los que queremos una nueva constitución, queremos terminar con la desigualdad que favorece a unos pocos y perjudica a muchos. Queremos que el Estado llegue a todas las personas que los necesitan. Queremos un Estado que no sea solo extractivo, que sea parte de una economía y que se le permita influir en la economía para tener mejores dividendos y que con eso tengamos un Estado solidario y ganante de derechos. Queremos una constitución que erradique el lucro en la salud, que termine con las AFP, que pueda tener educación gratuita y de calidad, incorporando la pertinencia territorial. Queremos una constitución transparente de cara a la ciudadanía, que esté vigilada por la ciudadanía y que descentralice y desconcentre el poder centralizado en el territorio. Una constitución que proteja los recursos naturales y que, por ejemplo, considere el agua como un bien de uso público
y no como un bien de mercado. Que radique en las zonas de sacrificio. La región del Biobío está llena de sus ejemplos de las zonas de sacrificio. Que garantice un desarrollo sustentable con tecnologías limpias para las futuras generaciones. Una constitución que reconozca a los pueblos originarios porque somos parte de un pueblo que es hoy día diverso. Una constitución que reconozca y que construya una democracia totalmente soberana que, insisto, involucre a la ciudadanía. Construir un Chile que reclama participación, que la exige y que la necesita. Un Chile que considere al trabajador y al trabajo como un eje fundamental del desarrollo del país, porque somos los trabajadores y las trabajadoras los productores de riqueza, y no producimos esa riqueza sobre la base de explotación del otro. Un Estado que considere a las minorías, que considere las familias que hoy día son diversas, y que integre y no discrimine, porque hoy día estamos divididos porque tenemos una sociedad que discrimina, un modelo de economía que discrimina y que no es ni siquiera neoliberalismo, es capitalismo depredador, porque es más profundo que el neoliberalismo. Y hoy día requerimos de cambios y requerimos de cambios para tener un pueblo en paz. Yo creo que si esta constitución queda bien hecha y queda hecha a la medida y con la ciudadanía, vamos a tener paz. Vamos a poder estar en paz, vamos a poder vivir, porque la tranquilidad finalmente es lo que la ciudadanía quiere. Hoy día queremos empezar a vivir y no solo sobrevivir. Sí, a mí, yo no puedo votar por los tres, no está permitido, me encantaría votar por los tres, pero no puedo. Pero sin embargo, una de las cosas, Pamela, Lorena, Manuel, que me hace ruido a mí, es que no me cuadra la matemática. Y no me cuadra de frentón porque la derecha ordenadita, bien peinadita, con buena gomina, con buen champú, ¿no es cierto?, tiene una sola lista. Y aunque esa lista representara el 20% del rechazo, dada la división y la subdivisión de la división de los partidos que supuestamente votaron por el 80% del apruebo, no da. ¿Cómo vamos a resolver eso? Es una pregunta desde la matemática de la escuela que a mí no me cuadra. No sé si te cuadra, Manuel, a ti o no. Mira, sí, la verdad es que ha sido constantemente una preocupación, pero creo que una pregunta como esa, Jaime, parte sobre una premisa de la cual yo discrepo. Creo que el partido político centrismo es un problema. Porque el partido político centrismo, es decir, esta monopolización del ejercicio de los deberes políticos, de las tareas políticas que tiene el país radicada en un solo grupo humano que lamentablemente se monopolizó, y mientras más pasa el tiempo, más nos vamos dando cuenta de la cantidad de horrores que se han cometido con la finalidad de perpetuarse en el poder. Creo que si seguimos considerando a los partidos políticos como actores relevantes en esta disputa que fue ganada en la calle, que fue ganada con la sangre de nuestros compatriotas heridos y muertos, con los ojos reventados de nuestros compatriotas en las protestas, con los torturados, con los heridos y con quienes hemos sufrido de las violaciones a los derechos humanos perpetuadas por carabineros que en ejercicio de sus funciones han atacado a civiles en protestas. Es decir, los partidos políticos son parte del problema y no parte de la solución. Y en ese sentido yo quisiera invitar a la reflexión ciudadana, porque no puede ser posible que en un país solo los partidos políticos con representación parlamentaria tengan opinión política o puedan ejercerla, porque eso es, mirado desde un enfoque muy externo, esa es una de las causas que llevó a Chile a la crisis político, económico y social que tenemos hoy día.
Creo que en la medida en la que consideremos las candidaturas de ciudadanas y ciudadanos independientes, actores sociales, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que puedan dar fe de que a través del trabajo que desarrollan y que han desarrollado, pueden tener un criterio o pueden proponer determinados criterios para que podamos ponernos de acuerdo en la Convención Constitucional desde el 11 de mayo, creo, en adelante, podríamos pensar el país de una forma mucho mejor que como la hemos pensado ahora. Cuando hablamos de las matemáticas, hablamos sobre la base de que hay un grupo que está ordenadito y hay muchos otros grupos que están separados entre sí, que no se reconocen. Yo no hablaría de la derecha y de la izquierda. Creo que las derechas hoy día efectivamente entendieron la lógica del juego y que dentro de las izquierdas podría ser posible encontrar a quienes todavía buscan perpetuar este status quo que tenemos como país de acuerdo a la doctrina política, de acuerdo al modelo de Estado que nos dejó la dictadura cívico-militar, esta tiranía de la cual tú hablabas hace rato, como esbozaba el profesor Salazar. Creo que en la medida en la que mantengamos legitimados a estos organismos de poder, vamos a seguir siendo parte del problema. Creo que hoy la solución está en creerle a la ciudadanía sin la necesidad de intermediarios que no representan y que no son legítimos intermediarios de la ciudadanía. Hoy día en Chile existen partidos políticos que tuvieron que refichar de manera ilegítima un proceso para poder mantenerse en el poder. Y eso a mí me parece francamente de una ignominia atroz. Creo que en la medida en la que le seguimos creyendo a estas organizaciones que surgen, que se perpetúan en el poder, con la intención de solo mantener el poder que les otorga el Estado por el hecho de ser partidos políticos, ya estamos siendo parte del problema. Yo creo que la solución está en dirigentes sociales, en personas que puedan dar fe de cuál ha sido el trabajo que han desarrollado hacia atrás, como me consta que lo ha hecho Lorena, como me consta que lo ha hecho Pamela, y como me consta que lo han hecho muchos de los panelistas que han estado aquí en este conversatorio, Jaime. Creo que va más allá de los partidos políticos, la crisis que vivimos y la elección a la cual nos enfrentamos. Hoy no nos vemos como tendencias, no nos vemos como para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Hoy estamos frente a la oportunidad histórica, nunca antes vista en el país, de vernos como personas, como individuos de la especie humana, cualquiera sea nuestra edad, sexo, estirpe o condición, que podamos ejercer nuestro derecho político a autodeterminarnos. Y esa autodeterminación debe ser sin intermediarios ilegítimos, como lo son los partidos políticos que por lo menos hoy día tienen representación parlamentaria. Pamela, he escuchado varias voces y muchas de ellas de mujeres que señalan que no solo la Constitución, sino lo que estamos viviendo, esta crisis social, les duele Chile. Desde ese dolor, ¿no es cierto?, girando en la perspectiva que queremos que las próximas generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hereden un país más digno, más igualitario, que podamos vivir en paz, como decía Víctor Jara. ¿Cuál es la fuerza de tu propuesta para esta nueva Constitución? ¿Qué es lo que tú vas a defender con mucha fuerza en el próximo proceso? Bueno, además de lo que señaló ampliamente la Lore, que yo creo que coincidimos en muchísimos puntos en lo que tiene que ver con un Estado distinto, mucho más garante de nuestros derechos sociales, en lo que tiene que ver con la incorporación de la mirada feminista a la Constitución, con la incorporación definitiva de derechos que se resguarden para todos los grupos que hemos estado marginados. A mí me parece que uno de los temas que quizás acá también es importante mencionar es el poder observar la inequidad que hoy día tenemos. En las inequidades que se hacen carne, por ejemplo, lo que ustedes delante mencionaban. Las cárceles en nuestro país, en casi toda Latinoamérica, están llenas de personas
que la misma sociedad les negó las oportunidades, con una justicia clasista, con normativas que son impulsadas por los parlamentarios y que son del todo discriminadoras, clasistas y que conllevan a la mayor pobreza. Porque la pobreza y la inequidad en nuestro país no tienen solamente que ver con el modelo económico, que ya es bastante, sino que también tiene que ver con la administración de la justicia. Nosotros acá, ¿cuánto llevamos peleando el tema de la libertad para los presos de la revuelta? ¿Cuánto tiempo llevamos en eso? No he escuchado ninguna voz de los supuestos personajes de oposición, de esta supuesta izquierda, que en algunos momentos del año, en hitos del año, levantan los discursos de los derechos humanos, pero sin embargo en el cotidiano parece que eso se pierde y parece que eso ya pasa a ser parte tan horrorosamente de un discurso político bien dicho. A mí me parece que eso también tiene que ver con nuestra cultura política y la nueva cultura que queremos. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el compañero Manuel respecto a lo que está sucediendo y a estos futurismos respecto a lo que va a suceder de la elección. Yo creo que a partir del 18 de octubre las reglas del juego en materia eleccionaria son diferentes. Yo creo que vamos a dar mucha sorpresa al mundo independiente, porque la gente se hastió de que los obliguen, les digan, mira, es que si no votas por estos partidos, entonces va a llegar la derecha. Y resulta que estos partidos no eran la oposición, estaban todos juntos. O si no, miremos la votación respecto a la militarización de la región de la Araucanía. Allí, transversalmente, parlamentarios que se supone estaban del lado de los derechos humanos, que se supone están levantando la consigna de un Estado plurinacional. Entonces, ¿cómo es posible que voten para la militarización de la Araucanía? Yo soy de Temuco y a mí me duele eso. Me duele que personas que levantaron las banderas del pueblo mapuche cuando les convenía, cuando necesitaban de su votación, pero sin embargo no tienen ningún asco para votar en contra de ellos. Me duele que la representante de pueblos originarios de la región de los lagos, Emilia Nullado, se haya abstenido. La única mujer representante de los pueblos originarios se haya abstenido y después manda un comunicado diciendo que se equivocó de botón. Por favor, ¿cuánta plata le pagamos todos los ciudadanos a los parlamentarios para que digan me equivoqué de botón? Ese me equivoqué de botón le costó la vida a Camilo Catrillanca y le costó la vida a muchos comuneros. Y no solamente porque la perdieron fruto del asesinato, sino que también la pierden dentro de las cárceles. Entonces, a mí me parece que esta nueva constitución y lo que podemos lograr es por fin un poco de equidad. Si se pudiera escribir, Jaime, que uno de los derechos fuera el derecho a ser feliz, por favor, esa felicidad tiene mucho que ver con la erradicación del clasismo, tiene mucho que ver con la erradicación de los grupos de poder, tiene mucho que ver con el cuidado de nuestros bienes comunes, tiene mucho que ver con la limitación de la propiedad privada, tiene mucho que ver con la libertad para las mujeres para decidir sus cuerpos, tiene mucho que ver con la libertad para el aborto y tiene mucho que ver con los temas tabú que muchos constituyentes no los quieren decir. Y eso a mí me asusta. Porque esos temas, como la legalización de la marihuana, como el tema del aborto, como el tema de la libertad de culto, como miles de temas que son sumamente complejos, como el tema de la limitación de la propiedad privada, no lo dicen. No lo dicen porque después lo van a negociar con sus propias tiendas políticas. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar atentos. Chiquillas y Manuel, en un minuto, por favor, en un minuto. ¿Cuál es la invitación, Lorena, que tú harías, no solo por supuesto, al Biobío, sino que a todo Chile, de invitación para este próximo 11 de abril, y ojalá sea 11 de abril? Bueno, Jaime, la invitación es a construir una democracia realmente participativa en un país que necesita cambios urgentes y en el que nadie sobra. Y a propósito de la reflexión, yo quiero decir que ya hace rato que Chile cambió. Y eso no es menor.
que estamos cansados de las injusticias, que estamos cansados de que nos atropellen, estamos cansados de que atropellen nuestros derechos, estamos cansados de lo que ocurre en este país. Creo que erradicar los pilares del poder que tienen a este Chile oprimido es fundamental. Para poder, un pájaro que nunca ha sido libre no sabe lo que es salir de la jaula. Y tiende a quedarse en la jaula por miedo. Yo creo que en esta oportunidad los ciudadanos no tenemos que tener miedo a salir de esta jaula. De la jaula en la que nos enseñaron a estar porque era más cómodo. Hoy día tenemos la posibilidad única de cambiar la historia de este país y hacerla los ciudadanos. Manuel, ¿cuál es la invitación para este próximo 11 de abril? ¡Wow! Las invitaciones son varias, Jaime, Lorena y Pamela, que va a volver en un ratito. Yo invitaría a todas y a todos a que nos pongamos la mejor tenida que tengamos para ir al acontecimiento histórico más importante de nuestras vidas, que va a ser por fin dueños de nuestro destino como país. Creo que Chile por fin es adulto. Creo que nuestro país por fin es adulto y por fin estamos en la posibilidad de poder decidir sobre nuestro futuro. Y desde la lista del pueblo, que es el conglomerado de independientes al cual suscribo, quisiera invitar a que miraran a todas y a todos los candidatos de la lista del pueblo a nivel nacional en un despliegue sin precedentes. Somos un grupo de personas, dirigentes sociales de distintas organizaciones, que empezamos a ponernos de acuerdo y empezamos a conversar con este otro. Y así logramos tener la presencia a nivel nacional que tenemos hoy día, con una propuesta al país maciza, contundente, que busca que de una vez por todas logremos equilibrio en el ejercicio del poder entre los órganos del Estado. Y que, dicho en resumen, para mí son 5 pilares. Que tengamos un Estado ambiental, igualitario, participativo, inclusivo y, por supuesto, con un respeto irrestricto a cada uno de los derechos que tenemos como personas. Mi nombre es Manuel Boldarsky, soy candidato a constituyente por el Distrito 10 y voy por cambiar todo lo que sea necesario para que logremos un Estado con esas 5 características. Ok. Pamela, ¿cuál es su invitación al 11 de abril? Bien, no sé si me escucho bien porque tengo hartos problemas de conexión, pero lo que sí quiero invitarla. Bueno, primero decir que estoy muy contenta de haber compartido este panel con Lorena, con Manuel, contigo, Jaime, y de tener esta oportunidad de poder conversar y dialogar y de aprender también de mis compañeros y compañeras. Pero la invitación es a creer en quienes no hoy comenzamos a hacer un trabajo en las calles, no hoy partió nuestra historia de una actitud más crítica y más activa respecto a las inequidades, sino que nosotros nuestra campaña partió hace muchos años atrás, cuando abrazamos los distintos caminos de la representación colectiva de compañeros y compañeras en las distintas organizaciones, en los distintos escenarios. Por eso hoy les pedimos de que, así como nos vieron con coraje, con valentía, con lealtad en algún momento defendiendo los derechos, la reivindicación de derechos que perdimos, bueno, crean en que nosotros vamos a poder representarlos en un espacio como la constituyente, porque el espacio al que queremos o aspiramos llegar no es un espacio fácil, no es un espacio de negociación simple, sino que va a requerir de una cierta expertise en materia de poder establecerse y ser leal con los ciudadanos y ciudadanas, ser leal con aquellos que son los que están más oprimidos hoy, ser leal con el mundo del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, y también ser leal con nuestros propios principios. Así que yo los invito a participar, a creer en el mundo independiente, a creer en sus representantes, a creer de que esto que estamos haciendo, que hoy día nos estamos exponiendo, estamos siendo mucho más evaluados, porque siento que a nosotros, al mundo independiente, nos piden estándares de evaluación mucho más altos, nos piden pruebas de la blancura que jamás se la pidieron
antes a los representantes de los partidos políticos solamente su foto y su cara bastaba. Hoy por fin estamos avanzando en una cultura política distinta. Hoy día no importa si nos vemos como nos vemos, lo importante son las ideas y el coraje de poder defenderlas. Y eso es lo que se va a requerir para la construcción de una nueva constitución. Así que esa es la invitación. Pamela Espinosa, Distrito 26. Ok. Bueno, Lorena Lobos Castro, del Distrito 20, ¿no es cierto?, de la región del Biobío. Pamela Espinosa, del Distrito 26, de Puerto Montt y la región de los Lagos. Y don Manuel Boldaski, ¿no es cierto?, del Distrito 10 de la región metropolitana. Quiero agradecerles, y junto con agradecerles también ha sido tan entretenido esto que nos pasamos como de 18 minutos. Bueno, no importa. No tenemos problema con los auspiciadores, así que da exactamente lo mismo. Invitar a todas y a todos para el próximo martes, junto a Alejandro Sandoval y Ronald Salceo, a un encuentro también de Eje Sindical Constituyente, este programa que va a estar todos los martes con distintos actores sociales y políticos para tratar, ¿no es cierto?, de soñar o volver a soñar el país. Así que el próximo martes a las 20 horas. Y decirle, no solo a Lorena, a Pamela o a Manuel, sino a nuestras seguidoras y seguidores, decirle y parafrasear al presidente Salvador Allende, que a partir de este minuto ojalá vayan tranquilos a sus casas y esperemos, ¿no es cierto?, este nuevo Chile porque lo merecemos. Exactamente. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Jaime. Saludos, Oye, Manuel. Saludos, Pamela. Muchas gracias. Chao, Lorena.